acompañarnos en nuestro podcast. Bueno, Cecilia, este libro es el segundo que se publica dentro de la línea de investigación y del grupo de trabajo de contrato social que ha estado bajo tu coordinación. Esta es una línea que resulta de gran interés porque va más allá, digamos, de los enfoques clásicos de ciencia política, ¿no? Incorpora, pues digamos, elementos y enfoques propios de otras disciplinas, ¿no? Como es la sociología, como es la psicología. También luego Débora nos hablará también de ciencias de la salud, ¿no? Y tanto en este libro como en el anterior se habla de conceptos, de ideas como el miedo, como el resentimiento, la esperanza, el deseo, ¿no? Entonces te queríamos preguntar, en primer lugar, cómo de importante crees que es, ¿no?, que se incorporen estos conceptos a la hora, ya no solo desde la perspectiva académica, sino también desde la implementación de políticas públicas. Pues muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar con ustedes hoy. Y bueno, un poco respondiendo a la pregunta, creo que estos temas están en la agenda social, aunque no política, desde hace mucho tiempo. El tema de las emociones, digamos, hace por lo menos 10, 15 años que venimos hablando de la importancia de las emociones para entender las prácticas sociales y las conductas. Y sin embargo, a las políticas públicas les tardó tiempo incorporarlas y las incorporaron de la mano de los economistas, lo cual no está mal, pero tiene un sesgo. Entonces, creo que la ciencia política, la sociología, la psicología tiene mucho que aportar, la antropología tiene mucho que decir para el diseño de las políticas públicas. Es decir, no solo para entender qué nos pasa y hacia dónde queremos ir, sino también para diseñar acciones que vayan en ese rumbo. Es decir, las políticas públicas hasta ahora siempre se han pensado de modo muy racional y suponiendo que los sujetos son seres racionales que operan de forma racional la mayor parte del tiempo. Ahora se habla de los sesgos, límites racionales, pero yo creo que deberíamos ir más allá y pensar que el ser humano no solo se comporta de manera limitadamente racional, sino también afectiva, colectiva. Hay otras dimensiones que se tienen que tener en cuenta, porque si no, seguimos diseñando políticas que son ineficaces, que después no resultan y nos preguntamos, ¿y por qué si estaba tan bien diseñada? Nos pasamos tantos años haciendo POD, PAD, todos los acrónimos que usamos para decir planes de acción orientadas y estratégicas, y al final los resultados, cuando los queremos medir, primero que no sabemos medirlos bien. Los indicadores que utilizamos suelen ser muy escuetos y es para que nos diga que hicimos bien las cosas y nos damos cuenta que después no tienen impacto, que no transformaron las prácticas, que no transformaron las acciones, las conductas, que no logramos objetivos. Reducir el cambio climático, por ejemplo, o reducir la violencia de género. No lo logramos. ¿Y por qué? Bueno, entonces hay que revisar los diseños. Y en esa revisión de los diseños hay que incorporar elementos que hasta ahora no se incorporaban, de los que se hablaba, y se hablaba mucho de la interdisciplinariedad también. Hay que hablar con todas las disciplinas, pero después cuando se hacen las políticas, eso queda fuera. Digamos, lo que se hace es replicar más o menos lo que funciona en otros lados, hacer lo mismo que se viene haciendo con algún que otro ajuste marginal, pero no repensar. Entonces, esto es una invitación a repensar de verdad cómo diseñamos las políticas, a quiénes las dirigimos, cómo se comportan y cómo actúan y cómo interactúan las personas a las que dirigimos esas políticas públicas. Y el miedo es un fenómeno que no solo es de América Latina, es global, ahora se está imponiendo. En Europa se habla mucho del discurso de la securitización en todos los aspectos, en migraciones, en defensa, en mundo digital. Ya el miedo se ha apoderado, digamos. Entonces también el libro busca de alguna manera, y todos los aportes de las personas que están integradas y las voces que están, busca pasar ese escenario, transformar el miedo en esperanza, digamos, no quedarnos atrapados en ese framing en el que parece que no podemos salir y que solo hay que defenderse y ser reactivos, sino ser un poco más proactivos, imaginar, soñar y construir escenarios más esperanzadores. Es muy interesante porque normalmente en la ciencia política el estudio de las emociones siempre se ha centrado más en el comportamiento electoral, ¿no? O en la aparición de liderazgos y la forma que estos operan, pero yo creo que repensarlos desde una perspectiva de políticas públicas pues tiene especial interés, ¿no? Bueno, siguiendo con esta línea, ¿no?, interdisciplinar que se observa a lo largo del libro, Débora, en tu capítulo utilizas la figura retórica de la epidemia, ¿no?, para describir el fenómeno de la desigualdad que ataca y que enferma incluso, ¿no?, literalmente a las sociedades y a la ciudadanía latinoamericana. ¿En qué sentido crees que se refleja esta epidemia, ¿no?, en las sociedades latinoamericanas? Y un poco continuando con esta terminología médica, digamos, que utilizas en tu texto, ¿cuáles pueden ser las vacunas o tratamientos al respecto? Mira,
hablando específicamente sobre temas de salud, ¿no? Porque hay montones de indicadores que te muestran, ¿no? Las brechas de ingreso, las brechas de acceso, las brechas de outcome de salud, las brechas de bienestar. Cuando yo usé la palabra epidemia bueno, para mostrar que es algo que está diseminado y, no está, y que está, hay un, digamos, que y que tú lo puedes ver, y no solamente en las sociedades latinoamericanas, en los países ricos. O sea, nunca hubo tanto logro económico en términos materiales. Estamos en una era en la que nunca hubo tanto logro material y nunca hubo también tanto dolor en indicadores de ansiedad, de depresión, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo utilicé la palabra prima para mostrar que es una cosa que está diseminada, que es fuerte y que obviamente necesita unos tratamientos. Y muy al hilo de lo que decía Cecilia, en los últimos años yo he estado trabajando fuertemente en tratar de explicar cómo esas brechas de salud, ¿no? Que son indicadores de la epidemia, brechas, o sea, desigualdades injustas, evitables, prevenibles en los outcomes, en los resultados de salud y bienestar entre grupos. Esa es la manifestación, digamos, técnica, ¿no? Hay muchas otras más, ¿no? Yo digo que hay dolor esparcido en la sociedad, definitivamente. Yo eso lo siento, lo percibo en distintos grados. Cuando hace un tiempo, pues yo empecé a estudiar lo que es la determinación social de la salud, que se aleja completamente de este enfoque de explicar que las diferencias entre las outcomes de salud o el bienestar de las personas se asocia con la genética o incluso con los comportamientos de riesgo, ¿no? Individual. Este es un enfoque muy individualista, ¿no? El código genético y el individuo. Obviamente alejándonos de todo de lo colectivo. Y resulta que, sobre todo en estos tiempos, el control que tenemos como individuos de las cuestiones que afectan nuestro bienestar y nuestra salud cada vez es más escaso. Vivimos en contextos sociales de referencia, que para mí esa es la forma en que yo he podido aglutinar, ¿no? Le pongo ese nombre, ese título, contextos sociales de referencia amplios, que incluye la política, pero incluye también cada vez más el lugar que ocupamos en la sociedad. Una estratificación social que es discriminatoria y excluyente. En América Latina es evidente, y voy a hablar de esa región porque es la que más conozco con datos, pero aquí también hay muchísima información, pero me voy a concentrar en América Latina, que es nuestro foco en este caso. Entonces, efectivamente, ese enfoque, esa mirada individualista del código genético le quita responsabilidad a lo colectivo, le quita responsabilidad al quehacer público, nos deshumaniza en lo colectivo, ¿no? Y yo, al contrario, no yo, bueno, muchos académicos, pero yo tengo una pasión y una firme convicción de que si no cuidamos ese contexto social de referencia que está formado por las políticas, las fuerzas incluso más supranacionales y en clara interacción con esa posición social que tenemos como individuo que define claramente nuestro curso de vida de forma completamente diferente entre unos y otros, porque quien está en el estatus social en un lugar privilegiado va a tener un curso de vida completamente diferente al que no está. Esto para mí es lo que nos enferma, desde el punto de vista no solo la salud como una cuestión física, sino como la salud como una sensación de bienestar, de estar bien, de estar, ¿no?, felices en donde estamos en nuestros contextos, ¿no? Entonces el tratamiento, ¿verdad?, no tiene que ver con medicinas, ¿no? No es que, obviamente, por supuesto, claro que tenemos que usar las medicinas, no tengo ningún tipo de problema, cuidado, no me vayan a decir que yo soy anti-vacuna, nada, al contrario, trabajo como consultora para la OMS totalmente. Pero, por ejemplo, fíjate vos, estamos empezando a hablar ahora nos encanta el término telemedicina, y me van a disculpar todos, pero me parece fantástico. Pero la telemedicina, si tú no entiendes que la salud que las diferencias en los outcomes de salud entre las personas tiene que ver con sus contextos sociales de referencia, y tú pones la telemedicina, tú lo que vas a seguir haciendo es abriendo brechas. Porque resulta que cuando te vas para las comunidades indígenas o te vas a una zona rural aislada donde la brecha digital entre esas zonas y la zona urbana es inmensa. A 100 días de la pandemia, Amnistía Internacional me pide a mí un informe, y una de las cosas que salimos es que usted vaya y váyase para su casa, y resulta que la casa había hacinamiento. Bueno, usted vaya y límpiese las manos y lávese las manos. Muchas comunidades con
un acceso muy precario a los servicios sanitarios, a servicios sanitarios, agua potable, digamos, instalaciones sanitarias me refiero. Entonces, si usted monta la tecnología sobre estas diferencias, pues seguimos reproduciendo las brechas de desigualdad. Entonces, el tratamiento es mirar esos contextos sociales de referencia amplios y ahora, mucho más fino ahora que en estos años he estudiado, ese contexto social de referencia, esa estratificación social, significa mirar también mucho más las relaciones interpersonales, los elementos socioemocionales que están detrás ¿no? de la vida de las personas. Cada día más, porque como somos sociedades más desiguales, el estatus, ¿no? la percepción que tenemos unos y otros sobre qué lugar tenemos en ese lugar, en esa sociedad, en ese contexto, pesa cada día más, está afectándonos más como individuos. Entonces hay que mirar con lupa los aspectos socioemocionales, todas las implicaciones desde el punto de vista socioemocional que tiene ese contexto social de referencia que nos enferma a todos. Pues eso sí, es muy interesante, ¿no? Porque los últimos años, pues por diferentes cuestiones, la pandemia, ¿no? Como decías, el confinamiento, pues todo el aumento, como mencionabas, de casos de problemas de salud mental, etcétera, nos obliga un poco a repensar, ¿no? Sobre cómo nos relacionamos con la salud y sobre cómo el Estado y desde las instituciones se puede abordar esta cuestión. Continuando un poco con alguna de las cosas que has mencionado, Cecilia, en tu capítulo y en general en tu línea reciente de investigación, hablas de la importancia, ¿no? de construir espacios, ¿no? que de alguna manera promuevan o conduzcan a una suerte de comunitarismo, ¿no? basado en la solidaridad, en la interacción ciudadana, ¿no? Tú que conoces también por tu experiencia en España y también en América Latina, queremos preguntarte qué aprendizajes crees que se pueden extraer de cada una de esas regiones, ¿no? en términos de construcción del espacio público y, simplificando un poco la pregunta, si crees que se está avanzando en una dirección más comunitaria o en una dirección más individualista, ¿no? en el diseño de estos espacios públicos. Bueno, a ver, la idea de pensar el espacio es un poco una necesidad para poder pensar la solidaridad. Siempre se pensó la solidaridad y la responsabilidad para con el otro desde la cabeza, ¿no? Decime un discurso que me convenza por qué tengo que ser solidario con el otro, o por qué tengo que ser generoso, o por qué me tiene que importar ese otro que no es mi familia o mis amigos o mis afectos, ¿no? Entonces, eso funcionó muy bien durante 100, 200, o funcionó más o menos bien, porque esos otros eran muy chiquititos en los círculos que te preocupaban, ¿no? Quedaban excluidas muchas personas. Y eso más o menos funcionó durante un tiempo, ¿no? El compromiso o la solidaridad de los ciudadanos y de las personas, vamos a salir del concepto ciudadano porque también es excluyente actualmente el concepto, aunque fue liberador en un momento, ahora ya dejó de ser emancipador. Entonces, ahora, lamentablemente, o no lamentablemente, ahora las cosas cambiaron. Y ahora no basta con que te convenzan racionalmente de la emocionalidad y de la necesidad de la solidaridad, sino que te tenés que convencer desde el cuerpo, porque el cuerpo importa. Y eso es una de las cuestiones que en la filosofía se trató en algún momento, se perdió y ahora se está intentando recuperar. Entonces, yo, para poder ser solidaria, tengo que sentir corporalmente ese deseo. Y ese deseo no viene impostado por una idea, sino que se siente. ¿Cómo lo siento? Cuando me cruzo con los otros. Si yo dejo de cruzarme con personas diferentes a mí, es poco probable que yo quiera ser solidaria con esas personas. Digamos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que es muy individualista y que está muy pensada en que sea autosatisfactoria para cada persona. Y esto no solo los jóvenes, todas las personas. Digamos, vamos en un modelo acelerado de vida, el aceleracionismo es parte, y ahí estamos concentrados en nuestra propia satisfacción, ya ni siquiera en nuestro contexto más próximo, en la propia. Entonces, la forma de subvertir eso es el encuentro presencial con los otros. Y por eso hay que salvar los espacios públicos que se están perdiendo en las ciudades. Se están privatizando, no solamente porque los ocupan espacios para los que tenés que pagar para estar en el espacio público, supongamos una terraza. Digamos, antes yo podía estar en el parque, ahora ese parque se redujo a la mitad porque hay terrazas. Y si yo quiero estar en una terraza, tengo que pagar. Si yo no tengo la posibilidad de pagar, no puedo acceder a la terraza. Y si accedo a la terraza, me encuentro con gente similar a mí, que es la que puede pagar. No me encuentro con otras personas.
Entonces, la idea del espacio público es una reivindicación del concepto de ciudad, de polis, digamos, de esa posibilidad de encuentro con un desconocido, con un diferente, con el que me siento interpelada moralmente. Si yo no me siento interpelada por la vida y la suerte del otro, difícilmente voy a apoyar políticas redistributivas o propuestas políticas o candidatos que estén pensando en acciones políticas sociales. Digamos, entonces, creo que va por ese lado. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, actualmente en la mayoría de las ciudades hay dos movidas. Por un lado está la privatización del espacio, que es lo que hablábamos, y el diseño del espacio, esto tiene que ver con el urbanismo, para uso privado. Digamos, yo diseño o para ciertos colectivos sectoriales, qué sé yo, un parque público solo para los niños. Entonces, ¿qué pasa con los mayores si no van? ¿Qué pasa con los mendigos o la gente que vive fuera, los homeless? ¿Qué pasa con la gente que no tiene ninguna de esas situaciones? Entonces, se están diseñando muy sectorialmente para satisfacer necesidades sectoriales o específicas y privadas. Pero por otro lado, también hay un montón de espacios de resistencia y de recuperación del espacio público. En América Latina hay muchos ejemplos y en Europa también, digamos, de gente que quiere hacer algo con otros, ¿sí? No solo para otros, no estamos pensando en beneficencia o voluntariado, sino con otros. Y esto, la pandemia también, después de la pandemia, se vio mucho la necesidad, por lo menos se percibió a nivel generalizado, la necesidad de interactuar con los otros, ¿no? Entonces, y esta interacción motivó a que muchas actividades se traten de diseñar y hacer y tomar o retomar el espacio público. Entonces, si bien hay desde las políticas públicas mucha insistencia en embellecer el espacio público, pero en una forma estética y privatizada o mercantilizada, también hay por parte de la ciudadanía un deseo de resistir a eso y de recuperar y ocupar el espacio para actividades culturales, para activismo social. Entonces, creo que están los dos procesos, digamos. No hablaría tanto de comunitarismo porque eso nos lleva a teorías políticas que son criticables también porque, bueno, tienen mucho control social, esas cuestiones que se podrían criticar, pero sí creo que hay un proceso de políticas públicas que también hay políticos y hay candidatos y hay programas políticos que de alguna manera sí están pensando en el espacio público, por ejemplo. Y no solo hablo de los parques, hablo de, por ejemplo, los centros culturales. ¿Quién accede a un centro cultural? ¿Cuál es la cultura que se reproduce en un centro cultural? ¿Es la hegemónica? ¿Viene desde arriba? ¿O podría ser la ciudadanía o las personas que viven en un barrio? No ciudadanía, las personas que viven en un barrio podrían diseñar actividades culturales que les interesen. No pensando en la cultura como una exposición pasiva, yo llevo un museo, obras, ¿no? Bueno, quizás la cultura se puede entender de maneras mucho más ricas, más amplias, y quizás en ese barrio quisieran usar el espacio cultural para cocinar, para compartir, para, no sé, para tejer, para muchas otras cosas. Entonces, sí hay ejemplos de eso, pero necesitan el apoyo de las políticas públicas, no para decir qué hay que hacer y cómo hay que hacer, sino para cuidar la infraestructura y para dotar de infraestructura esos espacios para que la ciudadanía pueda utilizar esos espacios y pueda encontrarse con otros y otras en esos escenarios. Claro, es que hay un elemento que es clave, ¿no?, en esto que comentas y que muchas veces pues, se nos olvida, que es que el diseño y la forma en la que están construidas las ciudades responde a una política pública, o sea, es decir, no es casualidad. Esto que Bauman llamaba los no lugares, ¿no? Aquellos espacios donde a lo mejor hay una plaza gigante de asfalto, donde no hay árboles, donde no hay bancos y donde estás incitado, digamos, a entrar a los centros comerciales para consumir, ¿no? Todo esto al final responde a una estrategia que viene desde las políticas públicas y yo creo que además últimamente se está reivindicando mucho, ¿no?, las formas alternativas de urbanismo y de construcción de los espacios. Débora, te queríamos preguntar, estamos viendo en Argentina, pero también en Estados Unidos, en algunos países de América Latina, también en Europa, digamos que una serie de liderazgos que están promoviendo la privatización de distintos espacios, ¿no?, como hemos mencionado, incluso aquellos que van vinculados con la salud pública. En paralelo, estos mismos liderazgos también están, de alguna manera, implementando políticas de vulneración de derechos a grupos y a comunidades LGTBI, poblaciones indígenas, protectores del medio ambiente, migrantes, colectivos feministas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, te queríamos preguntar de qué manera ves que esos dos fenómenos están interrelacionados, ¿no? Por una parte, el de la privatización
la vida pública y por otro el de la vulneración de derechos a grupos históricamente excluidos, que estos son todo cuestiones que más o menos transversalmente tratas en tu capítulo. Bueno, para mí están completamente vinculados, ¿no? Sutilmente, pero están muy vinculados, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento peligroso, ¿no? Y por un mensaje, porque hay varios mensajes, creo, ¿no? Implícitos en estas posturas. Estamos volviendo como a tener estas ideas, ¿no? De que hay una especie de, que para ser felices como que tiene que haber una especie de masa homogénea, o sea, que lo heterogéneo, que lo diverso, es contrario incluso a mi propia existencia, ¿no? O sea, esta mirada de que si existo yo, no puedes existir tú, porque si tú eres diferente a mí, pues yo no puedo existir. Esta es la cosa que siento que se ha profundizado estudiando desigualdades, ¿no? En los últimos tiempos, como un mensaje así como demasiado fuerte, muy fuerte de tu existencia limita la mía. Y esto, por eso es que, no, por eso es que está agarrando tanta fuerza y tú dices, ¿cómo puede ser que un discurso de esta manera, que es tan contrario al concepto, ¿no? De humanidad, de pluralidad, de solidaridad, está calando tanto? Porque se está tocando una fibra de, ¿no? Mi existencia está determinada por la no existencia del otro. Esto es así. Y en esa mirada también es como que todas las personas, desde el punto de vista económico, que es la privatización de alguna manera, es decir, bueno, las personas, digamos, no va a haber personas que no puedan pagar por un servicio público, ¿no? Es olvidarnos también de que no hay igualdad de oportunidades, ¿no? En el acceso a los bienes y servicios, en este caso para la salud o para el bienestar en las sociedades que tenemos. O sea, no existe esto. O sea, pues, es una lucha de que el terreno no está nivelado, no partimos del mismo nivel. O sea, hay que hacer unas políticas de atención a esto porque no todos tenemos la misma igualdad de oportunidades al nacer. ¿Okay? Y eso también es un mensaje como que se está diluyendo, como que no existe en nuestra cosmovisión y resulta que eso es huge, eso es grande, eso está ahí, ¿no? O sea, no todas las personas tienen las mismas oportunidades al nacer y tenemos que tratar, ¿no? Como humanos, en un sentido de humanidad, ¿no? De ver cómo vivimos todos y tenemos unos mínimos niveles de acceso a una vida digna, ¿no? ¿Y por qué? A mí el tercer mensaje que creo que se diluye de todo, que es como que no es fuerte o que se tapó, es verdad que en el COVID, al menos en la pandemia, uno vio que no todas las personas tenían los mismos recursos para lidiar, ¿no? Coping with. No teníamos todos, obviamente no. Se mostró justamente estas desigualdades. Pero una cosa que se mostró también es que aunque tú tuvieras todos los recursos, de alguna forma te termina afectando la realidad de las personas que están excluidas del acceso. O sea, el mundo más bien globalizado, interconectado, lo que significa es eso también. Que lo bueno, ¿no? Digamos, tener, qué sé yo, el jamoncito de no sé dónde, la naranja de no sé dónde, es eso, pero también es que también lo malo te va a llegar de alguna manera. ¿Y cómo nos está llegando? Con un posicionamiento más radical de los grupos que han sido históricamente excluidos. Hay posiciones, por supuesto, que no voy a apoyar de ninguna manera, violencia, todo esto, pero eso nos va a llegar porque cuando tú has excluido sistemáticamente a un grupo poblacional o a varios durante mucho tiempo, en algún momento eso se va a reventar y tendrás todos los bienes que tú quieras y a menos que compres una isla y entonces compres, no sé, un pedazo del espacio aéreo, no tengo ni idea cómo será esto, pero de alguna manera nos va a llegar. Y ese es como que esto es un cuento que se cae en cualquiera de estos tres puntos que estoy diciendo, se cae, porque no está cimentado en una mirada real y humana del mundo en que vivimos, y sin embargo está calando fuerte, ¿no? Pero yo creo que está calando fuerte sobre todo por mi primer mensaje, como un discurso de mi existencia está en riesgo por la existencia de los otros. Y ahí yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos. Cuando Cecilia me invitó a esto, yo dije, qué cosa tan buena, porque hay que hacer todos los esfuerzos, porque digamos, esto es fuerte.
cuidado, ese es el mensaje que tenemos que romper, porque ahí está, digamos, la semilla de por qué está calando tantas cosas que nos están deshumanizando, entre comillas, desde mi punto de vista. Sí, es clave plantear todos estos elementos en términos del conjunto de la sociedad, ¿no? Que es imposible en una sociedad tan interconectada como la que tenemos que haya grupos que vivan al margen, ¿no? Todo se verá. También veremos seguro cómo hay personas que intentan aislarse en una isla y comprar el espacio aéreo y Sí, todo esto. Sí, igual se verán afectadas porque el cambio climático les va a subir el agua a la isla o le va a afectar Eventualmente. la interconexión y la interdependencia es inevitable. Es así. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, en último lugar, brevemente, pedimos que también nos contéis un poco cuáles pueden ser las próximas líneas de investigación o qué áreas creéis que pueden ser interesantes para seguir trabajando un poco en esta temática, que la verdad que a nosotros como Fundación Carolina nos ha interesado mucho. Invitamos a todos los que nos escuchen a descargarse el libro, que está en acceso abierto en la Fundación Carolina, y seguro que luego vienen muchos más, ¿no? Ojalá. Pues yo creo que lo que hay que trabajar ahora es la construcción de solidaridad, como apunta el libro y el anterior también, el de contrato social y de futuro. Y la construcción de futuro y de solidaridad tiene que nacer de nuestro compromiso, y el compromiso tiene que nacer del cuerpo y de todo lo que veníamos hablando. Pero sobre todo hay un concepto sobre el que vengo trabajando hace muchos años y que creo que deberíamos volver a trabajar, que es el de la confianza. Cómo construimos confianza para construir consensos y esos consensos traducirlos en apoyo a políticas y acciones que transforman. Muy específicamente, ya yendo más técnico, ¿no? Al tema, ¿no? de salud, desde una mirada de la determinación social, de los determinantes sociales. Generalmente cuando uno ve las intervenciones de salud, ¿no? Para reducir, mejorar indicadores de salud, reducir brechas de salud, generalmente hay como un enfoque en las circunstancias más inmediatas, ¿no? Lo material, ¿no? El acceso al agua, obviamente, ¿no? El acceso al sistema de salud, pero todo lo otro, de lo que hablábamos al principio, todo lo otro es, bueno, como la identidad colectiva, ¿no? Como esta percepción de la pertenencia a grupos, ¿no? Y cómo eso interactúa con tu marco de políticas. Que las políticas al final lo que hacen es reforzar de buena manera o de mala manera esa estratificación social. Eso es lo que es la política. La política te dice quién gana, quién pierde en determinados temas. En el fondo es una estructura de incentivos que te dice quién gana y quién pierde en la sociedad. Eso es lo que cuando tú no las analizas y los impactos. Entonces, esa interacción, o sea, mi llamado en el tema al menos de salud es, vamos a mirar un poco más los determinantes estructurales de la salud, ¿no? Porque es que seguimos tocando, ¿no? La cuestión material, la cuestión del acceso, bueno, eso tiene muy buenas implicaciones, pero eso está embebido en un contexto más amplio de estos determinantes estructurales, ¿no? Dándole bastante más foco, ¿no? a la cuestión de la pertenencia, de la identidad colectiva como un driver, ¿no? Como un mecanismo que está generando brechas de desigualdad en salud, ¿no? Entonces yo apuntaría a un mayor foco en esto, a mayor foco en la salud no se juega ya en la salud. Entonces, como no se juega en la salud, le tomo el refrán un poquito a una autora por ahí, chilena, los salud no se juega en la salud. Entonces, hay que también trabajar en cómo hacemos para sobrepasar todas las constricciones y las dificultades que hay en el aparato público para trabajar de forma colectiva, porque esto está muy lindo, pero cuando vamos a la práctica, hay una cantidad de desincentivos, empezando por la financiación y terminando con la rendición de cuentas, que es tipo compartimiento estanco, que imposibilita tener una mirada holística de la salud y el bienestar en lo práctico. Entonces hay que también trabajar fuertemente en ese segundo. Y una tercera línea es recuperar, al menos en el contexto de América Latina, las medicinas ancestrales, los sistemas de conocimientos ancestrales, de alguna manera han trabajado ellos tanto digamos, lo ancestral con digamos, lo alopático, lo tradicional, lo promedio, han trabajado separadamente en términos generales. Nosotros para poder hacer algo colectivo también tenemos que conversar entre las dos partes, porque ahí seguramente vamos a encontrar mucho beneficio, ¿no? Entonces también para mí es un llamado a todas las partes a conversar, todas las partes, a escuchar
cómo podemos, ¿no? Mejorar, al menos en mi caso, que el foco es atención, reforzar el acceso y mejorar los indicadores de salud de los grupos que se quedan atrás.